buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto como presidente nacional de la Academia Mexicana de Derecho continuar en el cierre de este importantísimo Congreso Internacional de Independencia Judicial y Selección de Jueces y Magistrados Constitucionales, con ejercicios desde Europa a nuestra América Latina, analizando la trascendencia que tiene la independencia judicial y la importancia que se tiene en la selección, precisamente, incluso en la remoción de los jueces y magistrados constitucionales dentro de los sistemas democráticos. Y hoy tenemos a un extraordinario jurista experto, tres veces presidente de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, el querido doctor Jorge Omar Chedía González, que iba a estar con nosotros en La Paz, pero yo me comprometo a que pronto lo tengamos en un lugar de los muy bonitos que hay en México, como los hay en Uruguay, en Montevideo, Punta del Este, bueno, ni decir, pero nos vamos a ver en México primero, Dios pronto. Mi querido doctor, un gusto como miembro honorario de la Academia tenerlo de nueva cuenta. El gusto, como siempre, es mío y realmente, una vez más, un placer, doctor. Fíjese que lo mando a saludar a Alejandro Carrillo Ochoa, el doctor, que es un gran amigo, miembro de la Academia, es el fiscal estatal anticorrupción de Michoacán, que está generando un evento muy importante, también un estado hermosísimo, coordinando todos los fiscales anticorrupción del país. Y le mando un fuerte saludo a nuestro querido amigo Alejandro Carrillo Ochoa. Un abrazo, Alejandro, y que pronto, reitero, lo tengamos en México. Bueno, el doctor Jorge Omar Chedía González fue tres ocasiones presidente de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, muy prestigiosa, secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo del Uruguay, magistrado honorario de la Cumbre Judicial Iberoamericana, fue integrante de la Comisión Permanente de Coordinación y Seguimiento del 2012 al 19 y orgullosamente es miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Obviamente hicimos un pequeño resumen del sinnúmero de elementos que integran su currículum y hoy abordará el tema la independencia judicial y la selección de los ministros constitucionales del Uruguay. Vamos a que genere, darle el uso de la voz al doctor y al final una sesión breve, sesión de preguntas y respuestas. Adelante, querido doctor Jorge Omar. Muchas gracias y, por supuesto, lo menos aburrido en estas instancias suelen ser las preguntas y, y las respuestas. Básicamente creo que todos conocemos la dificultad de obtener una verdadera independencia de la rama judicial. Sigue siendo la mejor receta la que establecieron los padres fundadores de los Estados Unidos ya en algunos artículos del Federalista, señalando que lo mejor con las tres ramas del gobierno era que las dos ramas restantes intervinieran lo menos posible en la designación de la tercera, que por supuesto aplica perfectamente para la rama judicial, que es lo que estamos hablando, y la cúpula de la rama judicial, que es donde suele residir el poder de control constitucional. ¿Por qué? Porque básicamente está en todos los textos. La rama judicial, el poder judicial, es un poder contrafáctico. No está diseñado en la estructura republicana democrática para ayudar al gobierno, ni a la rama legislativa ni a la rama ejecutiva, sino para controlarlas. De ahí que se diga además que es un poder contramayoritario. ¿Por qué contramayoritario? Porque en una democracia las mayorías eligen al titular del poder ejecutivo y diputados y senadores que conforman la mayoría dentro de la rama legislativa. Así que de alguna manera va contra la voluntad mayoritaria que designó y ungió a las otras dos ramas del gobierno. Razón por la cual para nosotros, y es un tema de apreciación personal, pero luego de más de 4 décadas en la magistratura, creo que avalada por la realidad que además percibimos siendo secretario permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana. El gran tema aquí no es la idoneidad técnica profesional de los candidatos, sino cómo lograr que esos candidatos cuya idoneidad está dada, es decir, es muy difícil que en una estructura democrática terminen siendo elegidos al máximo órgano de la judicatura o, en su caso,
al Tribunal Constitucional quienes no sean abogados de prestigiosa trayectoria y abundante currículum. Eso que parece importante y lo es, lo damos por descontado. En general, en todas las estructuras democráticas, la idoneidad técnica o profesional de los candidatos está asegurada. El tema es, bueno, ¿cómo logramos la independencia? La independencia del poder político, la independencia del poder ejecutivo, sobre todo, pero también de las mayorías del poder legislativo. Es tradicional el acuerdo cuando existe la posibilidad de nombrar un cuerpo en su totalidad, sean 5 miembros, 7 miembros, 9 miembros, la lógica política democrática instala que si son 9 sean 5 de la mayoría y 4 de la minoría, si son 7, 4 y 3, si son 5, 3 y 2, es decir, un equilibrio de pertenencias políticas dentro de los candidatos, que es una razonable fórmula. Ahora, si más allá de que los candidatos no hayan tenido actividad política abierta, la mayoría del órgano Suprema Corte de Justicia, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional, está conformada por ministros que sintonizan con el gobierno, con el Poder Ejecutivo o con la mayoría del Parlamento, no estamos obteniendo un eficaz control de las otras dos ramas del gobierno, que fue lo que plantearon los padres fundadores de los Estados Unidos, que básicamente diseñaron operativamente este sistema. Hay alternativas, por supuesto, y creo que en general las tenemos todas conocidas y están sobre la mesa. Lo primero es tratar de que los mandatos de los órganos de cierre de la rama judicial no coincidan con los mandatos de las otras dos ramas del gobierno. Básicamente, en nuestros países, las elecciones determinan renovación de los gobiernos cada 4, cada 5, en algún caso cada 7 años, no más que eso. En Uruguay originalmente eran 4, desde la reforma constitucional del 67 se pasó a 5 años, es decir, se entendió que 4 años era un periodo de gobierno demasiado corto. Pero bueno, en otros países, en los propios Estados Unidos de Norteamérica, se ha mantenido la fórmula tradicional de renovación de autoridades máximas vía elecciones democráticas cada 4 años. ¿Cómo deberían? ¿Cuál es la buena práctica de los mandatos de las autoridades judiciales? Y básicamente que sean más largos. No parece la mejor fórmula, y lo ha demostrado la realidad, sobre todo en relación a los tribunales constitucionales, simplemente porque son de creación histórica más nueva que las propias cortes. No parece una fórmula de las más deseadas que el mandato de un ministro del Tribunal Constitucional o un ministro de la Corte coincida en su duración con el mandato, por ejemplo, del presidente de la República, de los senadores o de los diputados o de los gobernadores. Ya estaba planteado así, se aspiraba a que en los propios Estados Unidos al inicio, que hubiera renovaciones frecuentes de las dos ramas del gobierno políticas, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, pero que los mandatos de las autoridades judiciales tendieran a ser vitalicios. Por supuesto que se ha ido dejando de lado el término de mantenerse en el cargo mientras uno esté con las facultades intelectuales íntegras, y se han ido estableciendo
periodos para los mandatos. El más común, 10 años, 15 años o hasta los 70 años de edad o hasta los 75 años de edad, que se ha ido confluyendo en no estar en los cargos de cierre de la rama judicial más allá de los 75 años de edad, aunque uno se encuentre con sus facultades intelectuales a pleno. Pero el denominador común es que sean mandatos que excedan el mandato político. Es decir, que, por ejemplo, un presidente de la República tenga que convivir con magistrados de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Constitucional que fueron nombrados en el gobierno anterior. Que no tenga la posibilidad, que se da si el mandato es 5 años y además coincide con las fechas del mandato del gobierno, que no tenga la posibilidad de nombrar él o hacer un acuerdo político él para nombrar, para designar a las máximas autoridades de la rama judicial. En Estados Unidos vemos esa situación porque si analizamos la duración de los mandatos, y los norteamericanos llevan una estadística que ojalá, por ejemplo, lleváramos en Uruguay, llevan una estadística precisa de la duración de los términos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, desde la primera corte que nombrara el general George Washington hasta ahora. Y la duración promedio es de 14 años y 3 meses. Es decir, más de 3 periodos y medio de presidente de la República. Y además, ese es el promedio. Hay magistrados, no más de media docena, que han estado más de 30 años en la Suprema Corte de Justicia, y creo que hay 2 o 3 que estuvieron más de 33 años. Es decir, en algunos casos se ha llegado a que 6 presidentes de la República tuvieran que convivir con el mismo ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿En qué beneficia ello? Bueno, que el distanciamiento de ese ministro que fue nombrado hace 2 o 3 presidentes, el distanciamiento de su pertenencia política es mucho más grande. Eso asegura la independencia sobre todo, que así está establecido, del gobierno. Entonces, en principio, mandatos que no coincidan temporalmente con los mandatos del gobierno y que excedan el periodo de gobierno. La otra fórmula, por supuesto, que también asegura la independencia, es las renovaciones parciales, es decir, que ningún presidente, aunque en su periodo cesen los mandatos de alguno de los ministros del Tribunal Constitucional o de la Suprema Corte de Justicia, pueda promover el nombramiento de todos, sino que los nombramientos inicialmente se difirieron en el tiempo, se nombró a algunos en determinada fecha, a otros en fechas posteriores, y por ende las renovaciones, de tal modo sucede también en los Estados Unidos de Norteamérica en relación a las autoridades legislativas, en donde no se eligen todas en forma conjunta al presidente de la República, sino que una parte también se elige en las elecciones de medio término. Bueno, eso asegura en la rama judicial que no se pueda nunca nombrar a la totalidad del órgano, asegura la independencia política, porque básicamente, si estamos hablando de 5 ministros, si 3 se nombraron con determinadas mayorías políticas, aunque haya sido por acuerdo político, bueno, pero ahora hay que renovar 2, los otros 2 que cesan antes, y allí habrá otras mayorías y otra posibilidad de acuerdo político, lo cual coadyuva a distanciar a los jueces supremos de la influencia política. Otra de las razones lógicas que avala la permanencia larga de las autoridades judiciales es no verse tampoco, por esa duración
de los mandatos que exceden a los periodos de gobierno, no verse sujetos a represalias que puedan, a su respecto, vía juicio político, por ejemplo, realizar las autoridades del gobierno de turno, sino que por su estatus se encontrarían durante todo ese periodo de gobierno blindados frente a posibles juicios políticos, y eso coadyuva también a la independencia, es decir, que no puedan ser premiados y no puedan ser castigados por haber tomado básicamente decisiones que disgustaron. Suele pasar, el control constitucional tiene eso. Sí, claro. Uno, cada vez que declara una inconstitucionalidad, genera una rispidez con las autoridades de gobierno, sea con el Poder Ejecutivo, sea con el Poder Legislativo. Si uno termina declarando inconstitucional una ley, o a veces con ambos, ¿no? Termina disgustando a la Presidencia de la República y a las mayorías oficialistas de la rama legislativa. Por lo cual son cargos, yo lo puedo atestiguar personalmente, bastante ingratos, ¿no? Uno recibe mucho más críticas que aplausos. Va con el cargo. Forma parte del bagaje de estos cargos, y por supuesto simplemente hay que convivir con ello. Entonces, en el diseño institucional, concretamente, mandatos largos, posibilidad de renovación parcial, que no coincidan las fechas de los mandatos, al menos del inicio de los mandatos, con el inicio del gobierno, a los efectos de alejarlo, la designación lo más posible de los intereses políticos naturales de las otras dos ramas del gobierno. Nadie está diciendo que esto no sea natural, no, pero bueno, tenemos, recordemos, dos ramas esencialmente políticas, con intereses políticos, y una que está más alejada de la actividad política, pero debe controlar, como decían los padres fundadores, a quien tiene la espada, que básicamente es el presidente de la República, que suele ser el comandante supremo también de las Fuerzas Armadas, y a quien tiene la bolsa, en general, nuestros parlamentos, que son quienes a través de las leyes presupuestales habilitan o no los distintos rubros para las múltiples actividades que un gobierno tiene. Y quedamos en el Poder Judicial en esta función de contralor, que no suele ser la más grata, como decíamos, porque en general siempre detrás de leyes o de actos que se declaran inconstitucionales estaban las mejores intenciones. Entonces, por ejemplo, en una oportunidad que declaramos un impuesto a la concentración de la tierra, en un sobreimpuesto, porque en realidad impuestos ya había a la concentración de la tierra en el Uruguay, que estaba destinado a la pavimentación rural, es decir, a construir carreteras en los ámbitos no urbanos. Por supuesto, había un tema de diseño tributario equivocado, de doble tributación. Anulamos la ley y se nos acusó prácticamente de conspirar contra las mejores carreteras en el interior del país, porque, por supuesto, la ley tenía, pese a ser inconstitucional, un fin loable, que era mejorar la caminería en el interior de la República. Pero bueno, decíamos, esto básicamente en el nivel de diseño institucional. ¿Se puede coadyuvar a distanciar aún más los órganos judiciales de su designación política? Bueno, primero, señalar que no hay alternativa a la designación política. No puede generarse una designación espontánea en una democracia de los magistrados. Los magistrados tienen que ser designados, y las alternativas también son bastante conocidas. Puede ser a propuesta del señor presidente de la República, con venia del Senado. De ser ese el mecanismo,
tenemos una alternativa mejor que otra, incluso para la venia, si esa propuesta del presidente de la República, la buena práctica es que la venia sea por mayoría calificada, es decir, no por mayoría simple, que permita que la mayoría que acompaña al Poder Ejecutivo, que conforma al gobierno, pueda designar estos magistrados, sino por mayoría calificada, sean 3/5 o sea 2/3, de tal forma que nos aseguremos que deban existir votos de la oposición política para poder darle la venia al magistrado. Entonces, allí el gobierno se ve obligado a negociar con la oposición el apoyo a el ministro que propone a los efectos de obtener la venia que lo habilite a asumir el cargo. Así que si es por designación del presidente de la República, a propuesta o designación del presidente de la República, que se requiera en la Cámara de Senadores una mayoría especial. Cuanto más alta, mejor. Depende del país, en realidad. La diferencia entre 3/5 y 2/3, que en Uruguay se da para distintos cargos, es nada más que para asegurar que el gobierno no pueda designarlos, porque nunca en la historia del Uruguay ha habido un gobierno que tuviera 2/3 en el Parlamento y tampoco 3/5, sino que en el mejor de los casos mayoría simple más algún legislador. Entonces, debiendo en la génesis estar la designación, puede ser del presidente de la República, veremos alguna otra alternativa, que se requiera una mayoría especial para la designación. Uruguay tiene un sistema muy garantista, muy especial, porque no hay propuesta del señor presidente de la República, no hay intervención alguna institucional, constitucional del presidente de la República, sino que quien designa a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y a los ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque en Uruguay la justicia administrativa tiene otra cabeza del mismo rango de la Suprema Corte de Justicia, que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que controla la regularidad jurídica de absolutamente todos los actos administrativos del Estado, incluso los de la Suprema Corte de Justicia. De hecho, incluso los del propio Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y allí vamos a un nombramiento por la Asamblea General. Ni siquiera por las cámaras, no. Por la Asamblea General se requiere que exista una mayoría de 2/3 en la Cámara de Diputados y una mayoría de 2/3 en la Cámara de Senadores, que actuando en conjunto puedan conformar los 2/3 de la Asamblea General para designar un ministro de la Suprema Corte de Justicia o un ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Eso ha garantizado que los ministros estén alejados de la actividad política y que se distancie absolutamente la pertenencia política de la posibilidad de obtener los votos, porque básicamente siempre se requieren votos del oficialismo y de la oposición para nombrar un ministro, y nadie puede ser al mismo tiempo del oficialismo y de la oposición. Esa es básicamente la mejor fórmula que Uruguay ha encontrado para la designación. Es decir, prescindir del presidente de la República, de la influencia del presidente de la República, y exigir que los votos deban estar del mayor partido o de toda la coalición de gobierno y de parte importante de la coalición de oposición. Esa es una fórmula que a Uruguay le ha resultado extremadamente beneficiosa para el control democrático, y nos ha llevado, lo hemos dicho, yo suelo pasar el aviso, a esta situación en donde normalmente ranqueábamos en independencia judicial debajo de Canadá en las 3 Américas, es decir, medalla de plata ya que estamos en época de Juegos Olímpicos.
y el año pasado pasamos a la medalla de oro, es decir, que Canadá quedó en ¿Qué segundo. cara? ¿Qué tal? Eso no es poca cosa, ha sido No, 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 y es un ejemplo, eso es para ejemplo para América Latina, qué maravilla. un gusto. Si usted me apura y me dice por parte de la sintonía fina, es más probable que haya habido algún pequeño descenso en la calidad institucional en el norte que una Pero mejor mantenerse limpieza. Uruguay en esa calidad institucional tan importante es de ser un ejemplo para nuestra América Latina, ¿eh? Pero bueno, a nosotros nos ha dado resultado esta vieja fórmula que se fue volviendo más exigente, es decir, empezamos con la misma forma de designación en nuestras constituciones primigenias, pero lo que fue incrementándose históricamente es las mayorías. Eh, Básicamente se comenzó con que debía ser la designación, y tenemos países donde así sucede, por la Asamblea General por mayoría de miembros presentes. El tema es que a veces la mayoría de miembros presentes conforman un quórum que no representa la voluntad total del cuerpo. Entonces, con distintas modificaciones constitucionales pasamos y dice, bueno, vamos a hacer más difícil el nombramiento, y en vez de mayoría de miembros presentes, mayoría de integrantes. Con lo cual ahí nos aseguramos, porque el Parlamento del Uruguay tiene 99 diputados y 31 senadores, que básicamente, a grosso modo, se necesitaran la mitad más uno de la totalidad de los 130 legisladores. Ahora, luego, dado que se llegó en alguna situación puntual a que el gobierno tuviera la mitad más uno de los legisladores, dijeron, bueno, no, pero no estamos cumpliendo el objetivo, la teleología de estas normas constitucionales, que era que el gobierno no pueda nombrar al ministro de la Suprema Corte de Justicia, sino que requiera los votos de la oposición. Entonces ahí pasamos a la mayoría calificada. Dice, sí, presentes, pero además integrantes, pero además 2/3 de los integrantes. Y ya que estamos, 2/3 de los integrantes de ambas cámaras, es decir, no pueden ser, por ejemplo, y creo que ahora esto se concreta, los 2/3, en que en 130 legisladores los jueces, para ser nombrados, necesitamos 87 votos. Y sí, pero no pueden ser 87 votos de 87 diputados, no, tiene que ser 2/3 al menos de los diputados y 2/3 al menos de los senadores. Y allí esta fórmula, cada vez que fue escalando en dificultad política para forzar el acuerdo, nos lleva a esta situación en donde, primero, es muy importante para los jueces no tener primero, la actividad política está vedada, ¿no? So pena de destitución. Pero además no tener un perfil político demasiado acentuado, porque básicamente cuando llega el momento de la elección uno necesita votos del gobierno y de la oposición. Con lo cual también la idea es que se asegure una idoneidad tal que no merezca objeciones de ningún sector del espectro político. Ahora, vamos a otro tema más complicado de instrumentar cuando no se tiene. ¿Cuál debería ser el origen de los candidatos? El peor origen, simplemente por apreciación de la realidad. Yo no digo que ser político no sea una actividad loable a la cual uno deba básicamente dedicarse por el bien común. No, no. Digo, en esta lógica en donde es importante que en la rama judicial sus integrantes estén lo más alejados de la política que se pueda, no ha resultado lo mejor nombrar, por ejemplo, un distinguido profesor que a su vez es senador, o ha sido senador, o ha sido diputado, o ha sido gobernador. ¿Por qué? Porque en su ADN está la visión política. Por supuesto tiene las condiciones técnicas
y profesionales y seguramente Tendencia. éticas, pero es además un político. Entonces, es esa situación de recurrir a destacadas figuras del ámbito político para integrar una Suprema Corte de Justicia o un Tribunal Constitucional, incluso a veces un Consejo de la Magistratura, no ha resultado la mejor. ¿Qué nos va quedando? Bueno, nos va quedando la actividad económica, la actividad académica pura, distinguidos catedráticos, distinguidos docentes que no hayan tenido actividad política notoria, y los propios jueces, que en general en todos nuestros países tienen vedada la actividad política, entonces se han mantenido desde los estratos más bajos de la magistratura alejados del sistema político. Y esa fórmula en general ha dado resultado, porque estamos hablando ya de personas destacadas, pero que no han tenido como eje vocacional principal la actividad política, por ende no han participado muy activamente en política, aunque pueda ser que se conozca, por supuesto, su filiación, su pelo político, decimos aquí en el Uruguay y en la Argentina también, ¿no? en el Río de la Plata, pero no han sido políticos activos. Por allí es donde la experiencia indica que se han logrado las mejores integraciones de los órganos de cierre de la magistratura, con quienes no son políticos, quienes tienen las condiciones, pero además no son directamente políticos. Y bueno, sea exclusivamente con jueces, sea exclusivamente con catedráticos, pero esas dos canteras han sido las más fructíferas demostradas en la integración de los órganos de cierre. Es decir, nos aseguramos allí también un distanciamiento personal de la actividad política, porque más allá de que los jueces, yo todavía me siento juez, pese a que hace 4 años ya que cesé en la Suprema Corte de Justicia, pese a que los jueces sí tenemos nuestro corazón político, nuestras ideas políticas, nuestra Beltanchán política, nuestra visión política, básicamente no nos hemos dedicado a ella, no hemos militado por ella y no es el norte de nuestras vidas, sino que el norte básicamente es la aplicación de la Constitución, la aplicación de las leyes, la enseñanza de la Constitución, la enseñanza del derecho. Entonces, todos tenemos un componente político, pero no somos de visión absolutamente política, que es la visión que suele contaminar la aplicación técnica, objetiva del derecho. Entonces, con los docentes, con los catedráticos o con los propios jueces, obtenemos de allí candidatos distanciados del sistema político y por supuesto con grandes condiciones técnicas. Estamos hablando de básicamente los mejores abogados que suele tener cualquier jurisdicción, cualquier país. Así que allí podríamos ver una situación de preferir candidatos a igualdad de condiciones técnicas, candidatos no políticos, en relación a los candidatos políticos. Lo demás va de suyo, es decir, que se deba tener una conducta intachable, abundantes currículum, notoria versación en la materia de que se trate, en las cortes que funcionan por salas, la sala de familia, la sala penal, la sala laboral, la sala civil. Bueno, por supuesto que todo eso resulta indispensable o resulta básicamente condición sine qua non, pero estamos hablando de, dadas esas condiciones, dadas esas capacidades, si además estamos hablando de un profesor, de un juez que no ha tenido actividad política, ese nombramiento suele resultar mejor a los efectos del cumplimiento de esa función contramayoritaria, contrafáctica o básicamente de contralor del gobierno que los órganos de cierre deben tener.
básicamente, con ese conjunto de reglas se va obteniendo unos órganos de cierre distanciados del sistema político. Y nos va quedando, porque allí debemos terminar hablando de la totalidad de la rama judicial, nos va quedando el resto de la rama judicial. Entonces, nombrados estos órganos de cierre de la manera menos política que se pueda, ¿cómo logramos que esa fórmula se replique hacia abajo, hacia los tribunales de apelaciones, hacia los jueces nacionales, hacia la judicatura de paz? Y las fórmulas no cambian mucho, no cambian mucho. La verdad es que se trata de replicar esa fórmula. Si existe un consejo de la judicatura o de la magistratura encargado de el nombramiento de los magistrados, de su destitución, de sus sanciones, de sus ascensos, básicamente la integración, como decíamos, debe ser lo menos política que se pueda. Con lo cual, el mejor consejo de la judicatura o de la magistratura es aquel en donde la cátedra y la propia judicatura tiene una mayoría importante en relación a los miembros políticos, a los representantes básicamente de la rama legislativa que lo integren. ¿Para qué? Para asegurarnos también que en los nombramientos de toda la estructura tenga la menor injerencia posible la visión política. Porque volvemos, básicamente, si uno es senador, que son quienes normalmente integran los consejos, bueno, básicamente tiene una visión política. Se dedicó a la política, entonces su visión básicamente es muy política, entonces lo más probable es que prefiera un magistrado de cercanía política a su visión que a uno que esté más alejado. Eso se conjura y vemos que funciona mejor en las situaciones en donde la mayoría holgada del Consejo está conformada por los mismos magistrados, es decir, por jueces, si se puede, electos por los propios jueces, mejor, y por miembros de la academia. Y no la existencia, como ha pasado en algún país, de una mayoría de miembros políticos del Consejo. En Uruguay tuvimos Consejo de la Magistratura, pero fue una muy mala experiencia en épocas de la última dictadura y se volvió al régimen tradicional en donde la propia Suprema Corte de Justicia nombra absolutamente a todos los integrantes del Poder Judicial, con la salvedad del escalón inmediato inferior, que son los ministros del Tribunal de Apelaciones, en donde allí se requiere venia del Senado de la República, un poco lo que hablábamos. Entonces, la designación, la propuesta es de la Suprema Corte de Justicia, pero el sistema político, a través de las mayorías en el Senado de la República, tiene que avalar esa designación. De ministro de tribunal para abajo, es decir, de juez nacional hacia abajo, la Suprema Corte designa, pero por supuesto, como estamos hablando de una Suprema Corte que fue designada no por criterios políticos, designa por criterios técnicos y no por criterios políticos. Pero básicamente se trata de replicar en toda la estructura esa misma receta que propiciábamos y que ha dado un resultado muy bueno para básicamente los órganos de cierre. Y tratar, porque ahí sí, en los órganos de inicio o más bajos de la escalera y de la estructura judicial, que básicamente en nuestros países se suele parecer bastante, a veces no gusta, pero yo encuentro la analogía, se suele parecer bastante a la estructura militar, es decir, tenemos rangos y grados y jerarquías. Bueno, allí sí se puede aspirar a estar toda la vida en la magistratura, es decir, a que los cargos de la judicatura, los de abajo y subiendo también en la estructura, salvo los órganos de cierre, tiendan a ser vitalicios, es decir, a obtener un cuerpo de jueces, de técnicos, de notarios, de defensores por fuera del sistema político, que
dentro de la rama judicial se mantengan lo más alejados posibles de la actividad política. Y eso va asegurando que la rama, por supuesto, asegurando, como todo, no en con un 100% eficacia. Ojo, no hay sistema perfecto. En el sistema mejor diseñado institucionalmente puede terminar existiendo casos puntuales de injerencia política. En las estructuras humanas la perfección no existe. Pero bueno, asegurarnos en la mayor medida que sea posible una rama judicial distanciada de ese poder político al que tiene que controlar, porque por supuesto a nivel constitucional exclusivamente en el Uruguay, por ejemplo, el control está en la Suprema Corte de Justicia, pero en relación a distintos actos del Poder Ejecutivo y los distintos ministerios, las intendencias, los propios jueces son aquellos que tienen que, en muchos casos, decidir si estuvo o no arreglado a derecho. Entonces estamos en la misma situación que en el caso del control constitucional. Por lo cual se debe tener esos jueces contrafácticos lo más independientes e imparciales que sea posible, que si es necesario y es conforme a derecho, resuelvan contra el gobierno de turno, sea un gobierno que han votado o sea un gobierno que no han votado. Es decir, que esa simpatía política no juegue, si es posible, para nada en la toma de las decisiones judiciales. Ese es un poco el gran, en líneas generales y muy abuelo de pájaro, el gran problema de la designación y la designación exitosa de los órganos judiciales. Decimos, ya a esta altura de la evolución de nuestras democracias, la calidad técnica está asegurada. Todos tenemos universidades prestigiosas en nuestros territorios, todos exigimos títulos profesionales, todos exigimos posgrados. Por ende, eso básicamente ya está. El tema es, bueno, a ese conocimiento profundo del derecho, ¿cómo le agregamos que el candidato tenga una visión mayoritariamente jurídica y no política de los temas que tiene que resolver? Y reitero, fórmula mágica no existe. Simplemente la realidad ha demostrado que hay mejores prácticas que han dado mejores resultados que otras. Espero que más o menos no nos haya aburrido, doctor. Excelente. Vamos a hacer algunas de las preguntas realizadas. Excelente, porque es un tema fundamental en los sistemas democráticos, desde el momento de cómo asegurar precisamente la independencia judicial, el tema de la especialización de la magistratura constitucional, grandes retos del derecho constitucional, lo decía ya Ricardo Guastini, elementos propios del equilibrio de los poderes. Y aquí ¿cuáles son los principales elementos, ya lo adelantó, que caracterizan el control de constitucionalidad en el Uruguay? Bien, nosotros tenemos básicamente un control de constitucionalidad mixto, sí, claro. Porque básicamente es un control de constitucionalidad absolutamente concentrado, porque solo reside en la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia del Uruguay tiene solo 5 miembros establecidos por la Constitución, es decir, no se pueden aumentar ni disminuir por ley. El número ha estado siempre definido por la Constitución, evitando, por ejemplo, algunas tentaciones que sufrió el mismo Franklin Delano Roosevelt y últimamente aparentemente estaba afectando también al presidente Biden, en el sentido de aumentar el número por ley de ministros de la Suprema Corte de Justicia para diluir determinadas mayorías adversas. Bueno, un sistema de control constitucional centralizado en un solo órgano, pero con efectos difusos. ¿Por qué? Básicamente en Uruguay el control de constitucionalidad en la primera constitución de 1830 no existía. Luego se entendió con el devenir de los tiempos que era indispensable que existiera un control constitucional, pero básicamente se hizo un acuerdo político
se pensó que una Suprema Corte de Justicia que fuera legislador negativo, es decir, que pudiera por sí hacer caer una ley, era darle demasiado poder a la Suprema Corte de Justicia y se requerían mayorías especiales para modificar la Constitución. Así que, básicamente, en virtud de ese acuerdo político, se dice, bueno, perfecto, concentramos el control de constitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia, pero exclusivamente con efectos en el caso concreto, que es básicamente el efecto natural del control difuso, de cuando el propio juez de la causa puede declarar exclusivamente para su caso la inconstitucionalidad de una ley. Aquí interpartes. Un control mixto. Sí. Le solemos decir a los alumnos un control crema y chocolate. No sé por qué que acá le decimos mixto, ¿no? Bueno, concentrado con efectos de difuso, que ha llevado, por ejemplo, a situaciones que relatadas pueden generar hilaridad. Tuvimos unos planteos de inconstitucionalidad respecto a una ley de abreviación de los procesos laborales, que básicamente pienso que en México y en todos lados procesos laborales tenemos muchísimos. Sí, bueno, claro. Básicamente terminamos declarando 4 artículos de esa ley inconstitucionales, pero en los hechos, todo demandado en un proceso laboral, que eran miles, planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, y en un año tuvimos 6.000 demandas de inconstitucionalidad respecto de los mismos artículos, con lo cual hubimos de dictar 6.000 sentencias iguales en relación, que al final, por supuesto, se termina haciendo a través de los secretarios y claro. Copiando fallos anteriores. Lo que pasa es que fue un trabajo burocrático espeluznante. En la Secretaría Administrativa de la Suprema Corte de Justicia nadaban entre expedientes y eran todos iguales, pero bueno, el hecho es que al tener eficacia exclusivamente en el caso concreto, fue necesario dictar una sentencia por cada caso, por supuesto. Al año de los efectos de la sentencia. El Parlamento Nacional, al cual le notificamos cada una de esas declaraciones de inconstitucionalidad, modificó los artículos, gracias a Dios, claro. y no tuvimos que seguir inundados de papeles. Pero sí, tenemos esta situación, un control concentrado de aplicación difusa. Bueno, ya lo mencionó usted, esta calidad institucional, sobre todo en el tema del Poder Judicial, que no se lo come el poder político, gracias a Dios. Evidentemente se garantiza plenamente, ya lo señaló usted del tema humano, pero se garantiza plenamente en el Uruguay la independencia judicial. Exactamente. El modelo sigue siendo el tradicional. Yo sé que estoy, por supuesto, totalmente consciente, lo he visto funcionar, que ha habido unas evoluciones muy importantes en distintos países. Uruguay mantiene esa situación tradicional de Suprema Corte de Justicia que reúne todos los poderes en relación a la rama judicial, porque por supuesto no solo efectúa todas las designaciones, como decíamos, sino que decide todos los ascensos, decide todos los procesos administrativos sancionatorios y a su vez instituye. Es decir, lo que era en la mayoría de nuestros países la sumatoria de los poderes que solían tener las Cortes Supremas o Supremas Cortes de Justicia. Y eso se mantiene. Por supuesto, no puede ser discrecional. Lo que ha ido cambiando, y ha ido cambiando en forma muy acentuada, muy importante, y lo hemos acompañado y comentado a lo largo del tiempo, es el establecimiento de reglas. Es decir, reglas para la carrera judicial, reglas para los ascensos en la carrera judicial, procesos administrativos hipergarantistas para los procesos sancionatorios o de destitución, para lo que nosotros llamamos investigaciones administrativas y sumarios administrativos, de tal forma de que el poder discrecional original de la Suprema Corte de Justicia esté lo más acotado por esas reglas posibles, es decir, que esté regido por normas objetivas que tornen absolutamente previsibles las decisiones. Claro. No la discrecionalidad. La discrecionalidad, evitar remociones arbitrarias. La República Democrática debe ser la menor posible.
Perfecto, excelente. Doctor, ahora obviamente hablando de esta calidad institucional del Uruguay, digo, ahí están los números que no que da orgullo y que deben convertirse en un paradigma para América Latina y para América en general. Ahora todo este tema de las adopciones de la magistratura constitucional, México en su momento hizo en 94 una reforma importante para que la Corte Suprema, estas cortes que existen en estados más bien federados, en un momento dado se acercara más a un tribunal constitucional. Hemos manejado tribunales constitucionales los formales, fuera del Poder Judicial, los materiales y las salas constitucionales que están dentro del Poder Judicial. No ha habido, evidentemente, dada todo este desarrollo que hay en el tema jurisdiccional en el caso del Uruguay, la más mínima tentación, me imagino, a irse hacia un tribunal constitucional o una sala constitucional. A Tribunal Constitucional no. De hecho, la Suprema Corte de Justicia funge de Tribunal Constitucional. Claro. Pero se ha planteado técnicamente si no sería viable, y lo sería, la conformación de salas. Lo que pasa es que estamos hablando de una Suprema Corte de Justicia de solo 5 miembros, muy pequeños, establecidos en la Constitución de la República. Es decir, para aumentar, aunque fuera en uno, el número y tener 2 salas de 3, se requeriría una modificación de la Constitución de la República. Y no ha tenido básicamente no ha habido ni una voluntad política, ni no hay necesidad, hombre, como están trabajando. No, pero también señalemos, porque hay cortes muy sobrecargadas. Claro. Decíamos, en la rama judicial, la Suprema Corte de Justicia tiene todos los poderes. Perfecto. Ahora, no hay una sala administrativa de la Suprema Corte de Justicia, una sala contencioso administrativa, porque tenemos separado un tribunal de lo contencioso administrativo que está recargadísimo de trabajo, que también tiene 5 miembros y tiene el Contralor de la Regularidad Jurídica de los Actos del Estado, que no integra el Poder Judicial. Es decir, el trabajo enorme que tendría una sala constitucional contencioso una sala contencioso administrativa de la Suprema Corte de Justicia, lo tiene un tribunal de lo contencioso administrativo separado. Y el trabajo también muy importante para la calidad democrática y para las elecciones y el contralor de las elecciones que podría tener una sala electoral de la Suprema Corte de Justicia, lo tiene básicamente, totalmente en el Uruguay, la Corte Electoral. Es decir, además tenemos una Corte Electoral establecida en la Constitución de la República de 9 miembros, de todo el sistema, está además diseñada para que estén representados todos los partidos políticos en los ministros de la Corte Electoral, que tiene a su cargo todo el contralor de las elecciones y todo lo que conforma la justicia electoral, las impugnaciones, las decisiones, los recursos están en una corte electoral. Entonces tenemos una corte electoral, tenemos un tribunal de lo contencioso administrativo y una Suprema Corte de Justicia. Por ende, la Suprema Corte de Justicia entiende en lo que podríamos decir es estrictamente judicial y no en esas otras materias que en otros países, en otras jurisdicciones, están también a cargo de la Corte. Por ende, no está sobrecargada la Corte. Esa es por esta existencia de otros 2 cuerpos con mucho trabajo, sobre todo en el caso del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero que están con absoluta independencia de los 3 poderes del Estado. O sea, no integran ninguno de los 3 poderes. Es un órgano extrapoder. Qué interesante y qué modelo tan interesante. Digo, ahora en este ejercicio Europa-América, en este gran ejercicio que hemos venido haciendo con gente muy calificada como usted, qué bueno que entendamos estos modelos y que veamos la eficacia. Doctor, hablamos del poder contramayoritario, qué interesante. O sea, el poder político, un órgano, claro, precisamente para controlar, para contener. Se ha hablado mucho en varios países a nivel de ministros de corte, a nivel de Poder Judicial, exceptuando ministros de corte, pero también ministros de corte, de esa elección popular, tomar este aspecto democrático, democratizar las cortes. Yo creo que ya lo avanzó usted. ¿Es una solución adecuada? No. Estuvo
volvemos. A mí me gusta señalar la estructura democrático-republicana de gobierno, más allá de los antecedentes filosóficos europeos de el conde de Montesquieu, sobre todo, está en el diseño de los padres fundadores de los Estados Unidos de América, entre ellos predominantemente el grandísimo Thomas Jefferson. Por supuesto que ellos analizaron también la posibilidad de la elección popular de los jueces y la descartaron. La descartaron porque básicamente se señalaba, si elegimos de forma parecida a los integrantes de las tres ramas del gobierno, vamos a obtener resultados parecidos. Por ende, si hiciéramos una elección popular, por ejemplo, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, tendríamos una forma de elección en una democracia muy parecida a la de los senadores y a los diputados, y el resultado probablemente sería muy parecido. Entonces decían, no, pero nosotros queremos un poder que controle, no queremos un poder que acompañe. Claro. Y si hacemos una elección popular, va a acompañar el sentimiento popular del momento, entonces vamos a tener un poder ejecutivo, senadores y diputados, y jueces, sobre todo jueces supremos, que se alinean con determinada mayoría o determinada visión política. Y no es lo que queremos, justamente lo que queremos es un poder contrafáctico, un poder contramayoritario. Por ende, no debería la rama judicial ser elegida por las mayorías. Y ha funcionado, en realidad, explicado lógicamente, ha funcionado bastante bien. Y cuando se ha querido ir hacia la elección popular, se dio un poco el resultado que los padres fundadores de los Estados Unidos habían vaticinado. Se parece mucho la elección a la de un legislador y prácticamente con las mismas reglas y, por supuesto, se termina alineando cuando se candidatea a un cargo judicial con determinada facción política quien está postulándose. Es decir, neutralizamos aquella ventaja de que el poder de Contralor Judicial fuera contramayoritario, fuera también lo más alejado de la política que se pudiera. La elección popular contamina de política, de visión política, la elección. Así que sigue siendo la mejor la fórmula original de tener una forma de elección para el Poder Legislativo y para el Poder Ejecutivo y otra totalmente distinta para el Judicial. Así que no ha dado buen resultado. No está en el diseño original y además no ha dado buen resultado ir a la elección popular. No, y es que se pierde esta idea filosófica, conceptual de que el poder es contramayoritario. Sí, cuando hablaban de los frenos, que son los controles, el ser independientes al controlado, entonces es la misma esencia, se pierde, o sea, y qué interesante, doctor Chediak, cuando habla usted precisamente de los padres en Estados Unidos, porque si se bien la génesis puede encontrarse en contenidos de Inglaterra, no era tan definido los poderes y hay algunas cuestiones muy vagas. Ya el tema que se da en Estados Unidos, de alguna manera, nosotros que estamos involucrados con influencia francesa, española, en estos casos norteamericana, pues ese tema que se dio en el caso de los ingleses se diferencia a lo que ahora retomamos nosotros para la independencia precisamente del Poder Judicial, que es básica en la calidad democrática en los sistemas democráticos. Podemos concluir que la independencia judicial es un elemento básico de cualquier democracia. Por supuesto, y yo hago constante referencia, no recuerdo ya qué gran profesor fue, pero porque yo fui a la facultad en los años 70, lamentablemente, hace está muy bien, años. ¿viste? En todos los pero él decía, y uno va una y otra vez corroborando, que los padres fundadores le pusieron mucho sentido común al diseño de la estructura republicana. Porque, por supuesto, todos después hacemos grandes reflexiones y conceptuamos y hacemos planteos filosóficos. Ahora, en la base hay mucho sentido común. Diseñaron la estructura republicana con inteligencia y sentido común.
se puede explicar fácilmente incluso a quien no sea un especialista en derecho, porque las ideas principales son muy sencillas. Y eso es importantísimo. Cuando se haga la defensa de una corte, de un tribunal constitucional, para que se analice la trascendencia de la función jurisdiccional, hay que hacerlo muy sencillo, con mucho sentido común, que a veces es el que falta. Pero qué ilustrador y qué importante, la verdad estoy muy contento, sabe que le tengo un especial respeto y cariño, doctor Chediak. Pero ahora que han venido pasando juristas muy connotados de toda América Latina, este tema de la calidad democrática, de la institucionalidad democrática en la calificación que tiene Uruguay, pues hay que voltear a ver lo que está calificado de una manera más alta en cuestión democrática. Entonces, yo creo que los buenos ejercicios, las fortalezas del tema republicano, las fortalezas del Estado constitucional democrático, hay que tomarlo de quien evidentemente tiene esas calificaciones, y obviamente el doctor Chediak, que presidió en 3 ocasiones la Suprema Corte de Justicia, tiene un conocimiento muy vasto en estos temas. Bueno, hay muchísimas más preguntas, pero bueno, ya después platicaremos del tema. Doctor, muchísimas gracias por estar todos minutos fuera del aire ahorita que cerremos con usted. Quiero agradecer a todos los miembros de la academia, a los abogados en general en México, en América Latina y en Europa que nos ven, que estamos materialmente en el cierre de este Congreso Internacional de Independencia Judicial y Selección de Jueces y Ministros Constitucionales del Uruguay, magistrados en algunos otros países, jueces, magistrados, ministros en nuestra América Latina, en nuestras altas cortes, en los órganos de cierre, y ver la trascendencia que se tiene en el sistema democrático, en una base del Poder Judicial, en este poder contramayoritario, de la independencia judicial y a la vez la manera en que se seleccionan o se eligen, incluso la remoción, la trascendencia de la remoción, que hay muchas líneas tiradas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de muchísimas sentencias muy importantes, el caso Rico contra Argentina, en el caso concreto del Tribunal Constitucional contra Perú, muchísimo en el caso APIS contra Venezuela, donde hay estándares muy importantes señalados en temas de independencia judicial y que verdaderamente se erigen y son fundamento de nuestras democracias. Así es de que, pues despedimos hoy al doctor Jorge Armando Chediak González, extraordinario jurista, 3 ocasiones presidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo del Uruguay, magistrado honorario de la Cumbre Judicial Iberoamericana y orgullosamente miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Muchísimas gracias a todos. Seguimos con Panamá y luego seguimos con Serrat. Vamos a estar con el expositor de Italia, y agradeciendo al doctor Chediak, que siempre le aporta mucho a la academia y que ahora muy pronto nos comprometemos que esté con nosotros en físico en México.